Ah, chicas, sí estoy grabando acá. Quería grabar, no le toques nada. Sí. ¿Qué tal, amigos? Vamos a explicar. Estamos aquí en el... ¿Qué pasó? ¿Está grabando? Sí, está grabando. Estamos aquí en el taller de los ceibos con Patricia Martín, su esposo, y la maestra Ileana. Vamos a tratar de explicar un poco de la iconografía de este vaso. Este vaso, por ejemplo, aquí vemos que hay principalmente dos personajes. Uno es un colibrí, que tiene su tocado, tiene una flor aquí. Vemos aquí en la iconografía que su pico está atravesando una flor, tal y como hacen los colibríes en la vida real. El colibrí está, su posición indica un rango inferior porque está debajo, mientras que esta persona está en su trono cubierto con piel de jaguar. Esta persona se identifica como una personificación de Itzamna. Entonces lo que está diciendo aquí el colibrí es ya la hi, o sea, dice el colibrí a esta persona que está como Itzamna. Lo que le está diciendo al parecer es que trae un poco, o va a traer un poco de gotas de licor chaj, que es lo que se ve aquí en la otra escena. Aquí el colibrí, esta es la misma escena, este aparecer antes y este es después. Aquí el colibrí ya aparece con lo que vemos aquí, es una vasija que dice sa, que es atole. Sa. Entonces el colibrí le está dando a esta personificación de Itzamna un vaso con atole como tributo. Esa es una parte de muchas escenas, de muchas vasijas en las que muestran a personajes como venados, dándole ofrendas, por ejemplo, a Itzamna a cambio de algo. En otras vasijas, por ejemplo, se nota el venado llevándole tamales a Itzamna para que le dé sus astas al venado. En esta se ve al colibrí dándole atole sa a Itzamna, al parecer por otra cosa. A grandes rasgos esto es lo que dice la iconografía del vaso, el colibrí dándole a Itzamna, y en la parte de arriba se alcanza